En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días. Buenos días Andrés, buenos días Abraham, gracias por estar por acá acompañándonos. Buenos días a los oyentes, a quienes nos siguen en YouTube, buenos días, buenas noches, buenas tardes, para la hora que puedan escuchar el audio. Buenos días, doctor Fernando. Buenos días al director de la emisora también, Abraham Umbarila, a nuestros oyentes. Y bueno, estamos aquí de nuevo con su programa ¿Por qué enfermamos? Hoy le teníamos a los oyentes nuevamente transmisión, doctor, pero pues no pudimos. Entonces igual estén atentos porque nuestras transmisiones en Facebook van a volver para que lo tengamos en cuenta. Por ahora nos seguimos escuchando por Radio Zipa Estéreo y también por nuestro canal en YouTube, Emanciparte. Sí, vamos a tocar un tema que quedó iniciado hace 8 días y es sobre la educación. ¿Qué problemas nos plantea la educación actual? Pues son múltiples, ¿no? Uno de esos problemas tiene que ver con la relación con los padres. Miren, desde la formación que se da en el hogar se adquieren las bases para luego desempeñarse en la sociedad, en el campo escolar, en el campo laboral, etc. De tal manera que buena parte de las experiencias, vivencias y situaciones que se puedan vivir en la familia se replican en el campo social. ¿Por qué? Porque es allí donde se adquieren los estereotipos relacionales. ¿Qué son los estereotipos? Los modelos. El modelo de relación que tuve con mi mamá, la reacción que tuve en relación a esa relación. Es decir, cómo reaccioné. Puede que mi mamá fuera sumisa y entonces yo me puse en la posición de ser el rebelde, justamente para no parecerme a ella, porque las madres y las personas que se ponen en posición de sufriente sufren mucho. Entonces yo no quiero pasar por eso y me voy al otro punto y es ser el perpetrador del sufrimiento. Son mecanismos psíquicos que la mayor parte de las veces quedan inconscientes y que se van a reproducir, como decíamos, en la vida social o en cualquier campo, incluso la relación consigo mismo, en especial la relación consigo mismo, ¿cierto? Porque no se trata, óigase bien, no se trata ya, y la mirada que nos permite la integración en transparencia, reitero, la integración en transparencia, integración interior, integración con el entorno, y la transparencia tiene que ver con la forma como me conduzco a mí mismo. Ya no tengo que mentirme ni montar mecanismos que me apartan o me alienan, me apartan de mi propia identidad o me apartan de mi propia experiencia íntima. En el encuentro con uno mismo, entonces se encuentra con que hay unas contradicciones que producen esos mecanismos de negar o de mentirse, ¿cierto? Son 24 mecanismos defensivos, le habíamos dicho, que construye nuestra realidad psíquica inconsciente para intentar eludir lo fundamental de la existencia, pues que serían aquellas emociones pulsionales y aquellas emociones que pudiéramos censurar o que pudiéramos sentir como dañinas para nuestra vida manifiesta. Entonces decíamos, en integración y en transparencia es conveniente mirarse siempre
eh, afuera y adentro. Es decir, darnos cuenta que el afuera hace parte del reflejo del adentro. El adentro hace parte del reflejo de lo de afuera. Miren, cada experiencia nos sucede según lo estamos viviendo internamente. Si yo estoy en pelea conmigo mismo, muy probable es que me encuentre personas para pelear y personas que me ponen problema, bien porque voy en posición pendenciera de buscar pelea y camorra donde quiera que llego, querer imponerme y a ver con quién es la pelea aquí, o porque me ponga en la posición pasiva, ¿cierto? Asuma ahí el otro que me quiere someter, que me quiere subyugar, que me busca la caída de algún modo. Doctor Fernando, este es un tema muy interesante y pues está realmente muy bien planteado porque la educación empieza desde casa, de cómo se va forjando nuestro carácter, cómo vamos construyéndonos nosotros como personas, qué es lo que hay en nuestro interior y qué es lo que reflejamos también en nuestro exterior. Este, yo pues empezaba a analizar, a ver, yo qué tengo entonces de mis padres, y cierto, entonces hacía yo aquí como un recuento que yo soy como miti miti, o sea, yo tengo cosas de ambos. De cierto modo creo que me identifico un poco más con mi mamá, pues porque me crié con ella, mis padres son separados, entonces me crié con ella, pero me gustó mucho ese punto que usted tocó de, de que a veces que la mamá es muy sumisa, que no sé qué. Bueno, en algún momento de mi vida yo opté por ser muy parecido a mi mamá, sumiso, no sé, sufrido, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas que pueda pasar. Y un día yo dije, no, pero por ejemplo mi papá no es así. Y aunque quizás hay cosas de mi papá que no me gustan, también hay muchas cosas que me gustan. Y por ejemplo dije, esto es positivo en mi papá, que mi papá es, digamos, más fuerte ante ciertas cosas. Entonces yo creo que esto influye mucho porque un día mi hermana y yo teníamos una conversación con mi mamá y los dos le decíamos, lo que pasa, mami, es que es bueno ser una buena persona, pero no es bueno ser bobo. Así se lo decíamos. ¿Cuál es la cosa en mi casa? En mi casa somos el abismo. Mi hermana es fuerte, es agresiva, es ruda. Mi mamá es más bien, pues sí, muy sumisa. Y yo soy como el intermedio de ellas. O sea, yo soy muy formal, muy buena gente, pero yo no dejo pues como que pasen por encima de mí, como de pronto sí lo deja mi mamá, ¿cierto? Entonces, estos factores yo creo que influyen mucho, pero ¿qué pasa? Yo creo que empezamos a hacer esos cambios en nosotros, en nuestra educación, cuando nosotros mismos decidimos también formarnos y educarnos, porque digamos, si yo siguiera los ejemplos de mis padres, de ambos, quizás mi vida no sería lo que es ahora, porque creo que en mi personalidad, aunque tengo cosas de los dos, soy muy diferente a ellos, soy muy diferente porque yo opté por llevar mi vida de una manera diferente. ¿Cuál es el consejo que yo le doy a la gente? Si tenemos de pronto unos padres, unos familiares, unos maestros que quizás puedan ser nuestro ejemplo a seguir o que sean quienes nos estén orientando por una educación. Pero ¿yo qué hago? Yo de cada persona cojo lo que me sirve. O sea, yo digo, si esta persona tiene algo bueno y eso bueno puede funcionar en mi vida, pues lo tomo. Pero si no, pues no, simplemente esa es esa persona y yo soy yo. Entonces, yo creo que es como generar pues también nosotros nuestra propia identidad. No significa que no podamos tomar otros como ejemplos, sí, pero quizás esos que tomamos como ejemplos tengan cosas que no queramos para nuestras vidas. Mientras que lo que sí pueda ser apto, por ejemplo, ay, es que mi tío tal es muy educado. Qué rico ser así, educado como mi tío, ¿cierto? Es que mi tía no sé qué es muy guache. Bueno, yo no quiero ser así de guache. Entonces yo creo que también en la educación, a pesar de que, o a pesar no, aunque tengamos directrices, también nosotros somos los que decidimos qué tipo de educación queremos. Sí, con esto que estás planteando, Andrés, y nos avientas a una problemática mucho más amplia, y es el asunto de lo que es identitario, es decir, pertenece a nuestra identidad
por identificación y aquello que es identitario por factor genuino, es decir, lo que es más original en cada uno de nosotros. Miren, en la cuestión de nuestra realidad psíquica, cuando estabas diciendo, entonces podríamos plantear, uno llega a una familia a vivir un tipo de experiencias determinadas, ¿cierto? Y es porque hay una arista, podríamos llamar una arista de la personalidad de los padres que compagina con aquello que uno quiere vivir como experiencia propia, para aprender, para crecer. Pero ¿qué pasa? Nos embebimos de una relación enfermiza, por ejemplo, entre los padres, y tomamos posición en esa relación entre ellos dos. Queremos arreglarle la vida al papá, queremos arreglar la vida a la mamá, queremos arreglar la vida al hermano, a la hermana, y es que esta familia, ¿por qué no funciona? Y ahí es donde me pierdo en mi propia identidad, porque entonces mi madre se queja de papá, ¿sí? Papá es un hijo de por cuantas, un irresponsable, un desmadrado, como diríamos en México. Desmadrado, güey. O la madre, pues que es descuidada, que bueno, también el asunto de la irresponsabilidad, cualquier cantidad de crítica que le podamos hacer al otro, y nos metemos en un contrapunteo. A ver, ¿a quién quiero parecerme? Si mi mamá critica a mi papá, yo no quiero ser como papá, tendría que ser como ella para que ella me quiera, ¿cierto? El compromiso inconsciente que asumo en relación a la demanda de afecto. Si papá es aprobado por mamá, yo quiero ser como papá para que obviamente mamá me quiera mucho. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se genera la ambivalencia. Se quieren, no se quieren, se critican, se atacan, se detestan, se aman. Y en esa ambivalencia o esa forma ambivalente de relación, pues también construimos una forma ambivalente de relación con nosotros mismos. Miren, igual esa forma de relación ambivalente, es decir, amor y odio, envidia, admiración con el otro, la vamos a tener al propio interior. ¿Cuándo me envidio yo? Cuando estoy envidiando al otro. Entonces, ¿qué es la envidia? La rabia frente a los dotes admirativos y el reconocer al otro en su propia valía. Cuando yo dejo de hacer eso con el otro, lo estoy haciendo conmigo mismo. Es decir, la envidia primero se da en relación con mi propio potencial y luego se lleva a la relación con el otro. Yo no puedo admirarme de que pueda ser un ser espiritual, que pueda ser un ser trascendente. No, yo no puedo recordar que pueda haber llegado a esta existencia consciente de que venía a vivir una experiencia para el crecimiento y para descubrir mi diosedad, como decía María Isabel en un programa. Yo no puedo aceptar que yo pueda ser una diosedad. Doctor. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo aceptarlo? Obvio, si aceptara, entonces tendría que admirarme, y si tengo que admirarme, entonces tendría que crecer. Para no verme confrontado por la necesidad de crecer, entonces me quedo aquí raquítico, enojado con el mundo y enojado conmigo mismo, porque es que nadie puede crecer, yo tampoco voy a crecer, porque es que les voy a demostrar que somos una parranda de tontos todos y cada uno. Doctor, ¿sabe que usted acaba de mencionar una de las palabras que yo más odio? Y es la envidia. Esa palabra yo no la uso, o sea, en mi léxico no cabe. Y digamos, no sé, gracias a Dios, a la vida he tenido oportunidades donde he tenido éxito en ciertas situaciones, he logrado ciertas cosas. Entonces a veces en tus redes sociales los comentarios que llegan de la gente es uy, qué envidia o algo así, y siempre le respondo a las personas,
no me digas que envidia, porque no lo recibo bien, o sea, para mí esa palabra no, o sea, no me agrada esa palabra. Entonces siempre le digo a la gente, no, no sé, prefiero que me digas qué chévere por ti, o no sé, te admiro por lo que has logrado, lo que sea, algo que suene bien, algo que suene bonito, prefiero así, porque no sé si me estoy equivocando, pero según lo que medio escuchaba de su explicación, para mí la palabra envidia es algo feo, es algo como que no quiero reconocer en mí sí, lo mucho que puedo dar, pero entonces tampoco lo puedo reconocer en otros. Exacto. Podríamos entonces hacer la diferencia y ya que lo nombras, aportar también al vocabulario común, ¿cierto? Eh, Uno, la envidia, eh, el término envidia denota rabia. Entonces podríamos cambiarlo por rabia por las dotes propias. Por las dotes propias, no es por las dotes del otro. Imagínese. La rabia por los dotes del otro es que como yo estoy mal, los otros tienen que estar mal. O sea, si yo no puedo reconocer mis propias dotes, entonces voy a minorar las dotes de los otros porque tengo que demostrar que, bueno, si yo no puedo, los demás tampoco van a poder. Y qué rabia que sí puedan, porque me estarían demostrando de que ellos pudieron y yo con las mismas condiciones o quizá mejores condiciones no he podido hacer nada con mis propias dotes. Pero ese ejemplo es muy bueno porque sí, si lo analizamos, digamos, cuando una persona le escribe a uno que envidia o le dice a uno que envidia por lo que quizás uno logró, uno analiza, en el fondo esa persona está sintiendo y yo por qué no he podido lograr algo así. Entonces, mire que tiene mucha lógica lo que usted está diciendo. Muy bien, pero habríamos de hacer la diferencia con el sentido admirativo, ¿cierto? Claro. Yo reconozco que el otro la ha luchado, ha puesto de sí toda su experticia, toda su capacidad, su esfuerzo y ha logrado desplegar una cantidad de dones que yo tal vez no me reconozco o que sencillamente no los tengo. Pues, ¿qué me voy a poner yo a minorar o a echar por tierra aquí a Mozart? Sí, yo sé que no tengo sentido musical para la construcción, para la elaboración y la creación musical. El sentido musical mío va por el campo de la poesía. Ahí sí me reconozco. O sea, no tenemos unas dotes, pero tenemos otras. Entonces, cuando estoy reconociendo mis dotes, entonces puedo admirar las de los otros. Mira la diferencia. Cuando te dicen que envidia por ti, habrían de decirte, Andrés, qué admirable. Exactamente. Qué admirable, qué bonito eso que estás haciendo. No, es que envidia de la buena. Envidia de la buena no existe. O sea, no. Semejante patochada, como que envidia de la buena. La envidia es rabia y rabia por las dotes propias. Ahora, envidia de la buena, pues se estarán refiriendo a que te admiro, porque yo también me reconozco en lo que puedo dar y ofrecer. Exacto. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, el punto intermedio es, me reconozco, admiro. Si yo no soy capaz de reconocerme a mí mismo en cuanto a mis propias habilidades, dotes, virtudes, andaré por el mundo despotricando o tratando de ver lo negativo en el otro. Muchos críticos, y la crítica social es un sistema de manipulación, pero la crítica, sobre todo cuando se fundamenta en lo negativo, apunta al rebajamiento de lo que el otro es capaz, de lo que el otro puede, ¿cierto? Y es muy propio del ser humano, es constante. Ahorita que estuve en Argentina, es típico que en los medios estén criticando siempre a Messi. Sí. Messi es rosarino, nació en la ciudad de Rosario, y pues se crió desde los 9 años en el extranjero porque creo que tenía una enfermedad, entonces lo llevaron a España para poder sanarle la enfermedad, ayudarle. Era un problema motriz, tengo entendido, como derivada de una polio. Bueno, los expertos nos ayudarán en eso. Finalmente se trata de que muy buena parte de los programas de crítica periodística, crítica artística, crítica social,
se fundamentan es en mostrar lo negativo y sacar a relucir todos los aspectos que moralmente no nos agradan o que denostamos de la forma de ser del otro. Ese es un problema de la sociedad. Yo creo que es un chip o no sé qué es lo que hay en la sociedad, que es una educación muy enfocada hacia el negativismo, hacia lo malo, hacia todo lo que no es aportante, diría yo. Por ejemplo, vámonos por partes. Usted mencionaba algo ay, es que yo no soy bueno en la música, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las personas se la pasan pensando en qué no son buenos, en vez de pensar en qué son buenos. Usted y yo de pronto, no sé, compartimos aquí la afinidad. A mí me hubiera encantado ser músico, pues cantar o tocar algún instrumento, me parecería a mí algo genial, y muchos de mis amigos son músicos y yo los admiro porque, hey, qué genial, a mí me hubiera gustado eso. ¿Qué pasa? No es una de mis capacidades, o quizás pueda hacerlo, pero no me he esforzado por trabajarla, ¿cierto? Pero entonces yo me he encontrado con que tengo otras cosas buenas, tengo otros talentos y que me he esforzado por explotarlos, por sacarlos a la luz. Y entonces, así como digamos yo me siento orgulloso de mis amigos músicos se sienten orgullosos de mí como actor, como presentador. Entonces es muy importante ese factor. Hay algo que se le olvida a la sociedad, y es que todos tenemos capacidades diferentes. Por ejemplo, yo nunca fui bueno en el fútbol, pero soy bueno en el arte. Quizás otro amigo mío es muy buen deportista. Entonces yo creo que eso es encontrar en qué somos buenos y con eso ser felices. Ahora nos vamos al punto de la crítica. Eso es algo también de la sociedad, creería yo que de la sociedad latina más que todo, se ve mucho la crítica de, ay, pero es que pero es que lo otro, cierto. A veces yo me pongo en el lugar de esas personas que son criticadas y yo digo, Dios mío, si a mí me critican porque algo me salga mal, es muy triste, porque la gente no sabe el esfuerzo, la dedicación, el empeño con que yo lo hice. Quizás no me fue bien, pero detrás de ese no me fue bien hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay una dedicación. Y no siempre las cosas van a salir como queremos. Pero entonces yo creo que por eso es muy importante omitir esa crítica. Porque, bueno, cuando es una crítica constructiva, ya usted me dirá si yo estoy equivocado, pero yo sí clasifico la crítica en crítica constructiva y crítica destructiva. Yo, por ejemplo, una crítica destructiva no la recibo, la escucho, pero no la recibo, porque no me sirve. Una crítica constructiva, sabes que la persona que te la está dando con amor, a modo consejo y eso, y así la recibo. Sí, confundimos la crítica con el reconocer. Te reconozco, Andrés, lo estás haciendo bien. Pongamos aquí cualquier ejemplo, lo estás haciendo bien, pero súbele un poquito a la modulación, ¿cierto? Ahí te estoy, es lo que llamarían la crítica positiva, ¿cierto? Aquí es un reconocer, pero es un asunto de ayudar desde lo que me permite admirar y reconocer en el otro. Ahora, volvamos a lo que nos ocupa, y es el asunto de la educación. ¿Cómo entonces en ese estereotipo que adquirimos de la envidia viene dado entonces buena parte porque nos ponemos a mirar hacia afuera, lo que el otro tiene, lo que a mí me falta, lo que no me dieron? No es que a él le dieron una carne más grande que la mía, es que porque a mi papá le sirven un bistec a caballo y a mí me lo sirven. Si usted llegó a ver un comercial que pasaban por la televisión hace un tiempo, muy referente con lo que usted está diciendo, y era de como dos hermanitos. Entonces el uno le decía, ay, pero a mí mi mamá me dice gordito lindo, y el otro le decía, pero a mí me sirvió más, y el otro, pero a mí me dice gordito lindo, pero a mí me sirvió más. Entonces mire que encaja mucho en mirar esas cosas, en mirar pero es que este tiene más, este tiene menos, a mí me dicen una cosa, a él le dicen otra.
¿Y por qué a mi papá le sirvieron el bistec a caballo y a mí me lo, me lo sirvieron? Me lo sirvieron a pie. Me lo sirvieron a pie. Casi no digo el chiste. Es muy gracioso. Cuando nos volcamos hacia afuera. Doctor, va a hablar nuestro director. Cuando Doctor, estamos volcados hacia sí. afuera, discúlpame Abraham, termino la idea. Cuando nos volcamos hacia afuera, entonces estamos viendo lo aparente y nos quedamos allí en la forma, dejando de ver la esencia. ¿Qué estamos proponiendo y propalando de una manera continua? Esa observación de nosotros mismos, reconocernos en nuestra propia capacidad, en nuestros propios conflictos, en las dificultades internas. Es que reconocerse no es solo para auscultar aquello en lo cual soy fallido, no, también es para potenciar mi propia capacidad, como saco de el baúl esa dote, por ejemplo, de actor que dejé por allá escondida en la infancia, ¿cierto? No, esa no está escondida. Abraham, ibas a decir. Sí, doctor y Andrés, que pero siempre hay jerarquías. La vez pasada estábamos en un evento y nos decía el conferencista que el que aporta en la casa, es decir, siempre desde pequeño le han enseñado a uno que su papá pues merece lo mejor, ¿sí? El papá hay que darle la presa más grande y ahí para abajo, ¿sí? Eso siempre le han dicho a uno. Ajá. Sí, es algo muy cultural, es muy cierto lo que dice nuestro director Abraham. Y, hombre, si mi madre le da el bistec a caballo a mi papá, Y a mí me lo da a pie. y a mí me lo da a pie, Por eso estoy más flaquito. es porque es obvio que hay entre ellos una muy buena relación y ella quiere darle lo mejor a ese ser que es el centro de su vida. Yo soy apenas el hijo, que no alcanza, el amor para mí no alcanza tanto. Y es reconocer también eso que le están dando al otro de manera diferencial. Es decir, miren, digamos, como si uno de nosotros tres se enojara aquí porque, ¿cómo así que usted está hablando más que yo? Pues, Doctor, yo me voy a enojar con usted porque usted habla más que yo en los programas. es porque reconocemos que el otro para unas cualidades o para unas situaciones está mejor dotado. Si a mí me ponen, volviendo a Messi, si a mí me ponen frente a un balón con Messi. Bueno, pues yo solo decía que el psicoanálisis es... El psicoanálisis no analiza las pelotas. Analiza los pelotudos. Sí, esa sí está buena. Entonces, es en qué particularidad puedo yo reconocerme y en qué sentido puedo advertir que tengo capacidades. En estos 20 años de práctica, ya 22 años para ser más exactos, de práctica terapéutica, me he encontrado con una cantidad de personas que su problema es que no pueden reconocer su propia capacidad. Unos porque creen que los otros son perfectos y los otros porque creen que ellos ya son perfectos. Unos se ponen en la posición de ser el ideal de los demás y otros se ponen allí en la posición de, ay, pobrecito yo, pero ¿por qué no me miran? Esa persona que está en posición de, dijéramos, de humildad, es una persona mucho más admirativa generalmente. Y por lo general, el que cree que ya se las sabe todas es el que no es el sabe más nada. fallido, es el más fallido, es el más tontarrón de todos y el que donde quiera que llega genera inquinas, porque además, miren, conscientemente se vendió la idea de ser perfecto, de no tener nada que mejorar en su propia vida. Y en la vida interna es un pobre desvalido, muchas veces impotente psíquicamente hablando, ¿cierto? Impotente psíquicamente y a veces desamparado.
pues se siente desamparado, en el fondo está tratando de que alguien lo sobrelleve, de que alguien se haga cargo, de que alguien le dé importancia. Aparenta tener una personalidad arrolladora, pero en el fondo no es más que ese sujeto desvalido. Y lo estamos desnudando es para que, bueno, cada uno tengamos también elementos de análisis, de percepción de nosotros mismos. Aquí no se trata de señalar a nadie, por favor. Se trata de que tengamos mayores elementos para observarnos en nuestro propio interior y validar, convalidar o reevaluar aquello que desde nuestro interior no está funcionando o no ha funcionado. ¿Qué pasa en la persona que se cree ya dotada? Generalmente se queda esquilmada, empobrecida en la vida, vendiéndose siempre la idea de que ya todo lo tiene listo, todo lo tiene claro, pero va uno a ver y no va a pie con bola en la vida. ¿Y para dónde va? Y entonces generalmente presenta el vacío en la salud. Miren, si estamos realmente bien, podríamos hablar de 3 indicadores, ¿cierto? Estoy bien en el amor, estoy bien en la salud y estoy bien en lo económico, ¿sí? Estar bien en lo económico no significa andar en Lamborghini y ser dueño o vivir con lo justo, pues no tener carencias, pero tampoco lujos. Vivir en abundancia. O sea, vivir en abundancia, la diferencia entre vivir en abundancia y vivir en opulencia es que el abundante siempre tiene. Exacto. El opulento ha acumulado y quiere acumular para poder ostentar. Tremendo eso. Doctor, usted decía algo que es la teoría de mi vida. O sea, yo soy una persona que yo a todas las personas que conozco siempre les doy las gracias por estar en mi vida. ¿Por qué? Porque me dieron la oportunidad de aprender de ellos y también la oportunidad de que ellos aprendieran de mí. Aquí, por ejemplo, aquí en el círculo de periodistas yo aprendí muchas cosas y recuerdo que una vez, no recuerdo si fue en el cumpleaños de Abraham, nuestro director de Radio Zipa, o el cumpleaños de nuestra directora ejecutiva Zoila Isabel, fue en uno de los cumpleaños de los dos, estábamos hablando de eso. Y me gustó mucho porque aquí se reconoce mucho eso. Por ejemplo, aquí en este lugar se reconoce mucho eso de que ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Y yo considero que en eso consiste la vida, en aprender unos de otros. ¿Por qué? Porque como lo hemos estado mencionando, unos estamos más capacitados para unas cosas que otros, pero si nos unimos hacemos un muy buen complemento. Muy bien, uno se educa en el hogar y se reeduca en el campo social, en la interacción con los demás, en la interacción con el otro y en los aprendizajes que va adquiriendo por la vida. Aquí estamos, desde este espacio, estamos convocando justamente en la vía que hemos tomado, es a la reeducación. Cómo evaluarnos internamente para poder adquirir una capacidad mayor o para poder desabrochar ese potencial que dejamos guardado porque la censura, porque tenemos un conflicto con quién sabe si el padre, quién sabe si la madre, quién sabe si la sexualidad. Cada uno pues tendría que mirar allí cuál es su factores, cuál es el conflicto interno y dónde está su fortaleza. Porque en tu debilidad está mi fortaleza. Está tu fortaleza. Allí, miren ustedes, una mirada completamente diferente. No reconozco mi debilidad porque qué van a decir y seré y pasaré por débil. No, al contrario, reconozco mi debilidad porque en la medida que la trabajo es que hallo mi fortaleza. La fortaleza. Y fue por allí por donde se fue mi potencial. Es allí donde me desgasto, es allí donde hago esfuerzos por esconder, es allí donde trato de montar andamiajes de perfeccionismo aparente, ¿cierto? Entonces,
reeducarse en ese sentido es ir mirándose permanentemente. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la vida del hogar? Tiene todo que ver, porque también el niño se va a relacionar por la vida dependiendo de aquellos patrones que observan los padres. Si la relación de la madre con el padre es de rabia y enojo, a ver, de pronto que se filtró allí de esa falta de reconocer en la madre de las dotes del padre, o viceversa. Uno encuentra parejas que se encontraron en la relación para pelear, para hacérsela difícil, para criticarse el uno al otro, para denigrar del otro, desaprobarlo. Entonces, ¿qué encontramos por la vida? Gente que creció en estos hogares reproduciendo el mismo papel de lo que vio que hacían los padres con él, con ella, o entre los padres. Muchas veces no es que lo hicieran con él o con ella, sino que tomaron el modelo de allí. Pero ahí lo que pasa es lo que yo digo, que las personas de mente cerrada, o sea, las personas que se criaron en esto y ya creen o consideran que toda su vida debe ser así o debe seguir así con ese estilo de vida. Yo creo que hay momentos en la vida en que uno debe abrir la mente. No me refiero, porque sabemos que el término mente abierta muchos lo asocian con libertinaje u otras cosas. No me refiero en ese sentido, sino que me refiero a que hay que abrir la mente a nuevos conocimientos, a nuevas cosas. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia con el programa ¿Por qué enfermamos? Es un programa que a mí me ha servido mucho hacerlo, y el doctor, pues, que es mi director, creo que ha notado muchos cambios en mi personalidad desde que empezamos el programa hasta lo que va. Pero es porque yo me di la oportunidad de aprender y de educarme con lo que el programa me está enseñando. Porque perfectamente yo podría estar aquí hablándole a la gente y listo, soy actor, soy periodista, comunicador, lo que sea, y puedo fingir quizás algo aquí, o sea, puedo actuarlo, puedo expresarlo y hacerle creer a la gente, listo, esto está libreteado. Pero lo que no saben es que todo lo que hablamos nosotros es lo que sale de nosotros y es lo que hay en nuestro interior y es lo que vivimos. Entonces, digamos, en momentos cuando yo como que quiero volver a ese viejo hombre con esas costumbres y esas cosas malas, recuerdo, no, pero en el programa hemos hablado de esto, en el programa es que en mi debilidad está mi fortaleza, en que yo soy lo que atraigo, en que si pienso en esto va a pasar esto, ¿cierto? Entonces yo creo que es momento de abrirnos y pensar en qué realmente es aportante para nuestras vidas. Nosotros mismos podemos cambiar esa realidad a la que estamos acostumbrados. Yo soy alguien que vivo en un entorno de personas un poco negativas, sea familiar, amigos, no quiero decir que todos, pero sí algunos tienen ciertas actitudes muy negativas. Y a mí me pasa algo, y es que cuando alguien me está hablando en negativo me molesta, o sea, me incomodo, me pesa, o sea, no quiero que me hablen negativo. Alguien me decía, pero ¿por qué siempre hay que pensar en positivo? Y yo, porque yo soy lo que atraigo, y si atraigo lo negativo va a llegar. Digamos, mi salud pues por estos días ha estado un poco afectada, pero yo que estoy viendo ahorita, estoy viendo mejoría en el sentido de que sí, quizás los médicos dicen está mal, está fallando por esto, hay que hacer esto, pero yo tengo una convicción y yo creo de que yo voy a sanarme y de que lo que está pasando se va a solucionar. Pero si yo me quedo pensando en la película de lo que habla la gente, es que, ay, no, es que le puede pasar esto, es que, ay, es muy chistoso, o sea, entonces yo creo que es momento de crear tu realidad. Un mismo día me pasó algo muy chistoso. Me vieron dos personas y una me dijo, ah, no, pero yo te veo como mejor, ya estás como más repuestico, yo creo que te estás aliviando. Y el mismo día otra persona me dijo, ay, no, usted está muy flaco, usted está muy pálido, eso sí lo tiene muy mal. Entonces a mí me pareció chistoso porque yo decía, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me ven así? Entonces yo dije, no es el punto de cómo te ven, es el punto de cómo te sientes, de cómo crees y qué atraes. Y que creas, porque en la medida que crees, creas.
¿cierto? ¿Qué estás creyendo de lo que te están diciendo? Ujú. Te dicen, usted está mal. Yo soy morcilla. Y resulta que le pregunto yo a una persona en trabajo terapéutico, ¿y usted sabe lo que es un tamal? Y me dice, sí, masa de maíz con carne adentro. O pollo, pollo. Ah, entonces esto ya es muy buena. Volvimos todo un chiste, volvimos humor. La sintomatología, la persona tenía un problema inmunológico, fibromialgia, nada menos. Y empezamos a trabajar de que es que ella estaba tan buena que se había dañado porque nadie se la comía. Discúlpenme, soy directo. Bueno, discúlpenme, eso tiene una referencia sexual muy estricta, ¿cierto? Y es, si yo me siento mal y declaran que estoy mal, entonces me dicen, usted está mal. Es porque estoy muy bueno. Es porque no me estoy reconociendo en mi bondad, en mi exquisitez. Bueno, y Soy un entonces, bocadillo tan rico, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo me reconozco en ese asunto de, miren, y estamos hablando de lo positivo y lo negativo? claro, Si yo me reconozco como un ser despreciable y deplorable en el campo sexual, es decir, no puedo aceptar que estoy bueno, ¿sí? que estoy exquisito. Entonces me voy para el otro lado. Entonces, si no estoy bueno, tengo que estar malo, ¿sí? Y miren lo que nos dice la palabra está mal. Hombre, si está mal, usted se lo tomó por el lado negativo, está llevando lo positivo a lo negativo. Quiero decir, miren la lógica que se da allí de manera encubierta, ¿cierto? ¿Qué es lo que escondo cuando declaro estar mal? Generalmente los problemas del cuerpo son, llevo a lo negativo algo positivo. Un dolor de cabeza, y va uno a ver la potencia sexual que está despertándose. ¿Qué problema tiene usted con, le decía a una persona en trabajo terapéutico después de que habla de una cefalea? Le pregunto yo, ¿y usted qué se le ocurre de cabeza? Ah, pues cabeza es la parte superior del cuerpo. No, ¿qué es? Sino a usted qué le remite, qué le recuerda, a ver. Pues a mí me remite como a lo sexual. ¿Cómo así que lo sexual? Pues sí, el glande, la cabeza del... Ah, bueno, la cabeza del pene. Entonces, ¿será que usted se representa como un pene? Bueno, le informo, ya le dije a la persona, le informo que inconscientemente nosotros nos concebimos como un pene. De hecho, cuando nos ponemos erectos, no estamos erectos. Estamos erectos. Cuando estamos de pie no estamos erectos. Bueno, es por la interpretación inconsciente, ¿cierto? Entonces la persona empieza a asociar en relación a esto y lo que ha significado el pene a nivel imaginario en su vida y cuánto le dijeron que no podía excitarse, especialmente con ella misma. Estamos hablando de una mujer que no puede excitarse con ella misma, entonces empieza a producir cefaleas de manera sistemática. Cuando se entera de que todo lo que está combatiendo es la excitación con su propia corporeidad, entonces ya convertimos en humor y en risa todo lo que pasa allí en ese asunto con la excitabilidad consigo mismo, ¿cierto? Consigo mismos. Y es tremendísimo esto porque, miren, los problemas del cuerpo, dijéramos que tienen un soporte triangular. Y ese soporte triangular tiene que ver con yo, padre, madre. Es decir, yo como hijo, yo en el lugar del padre, yo en el lugar de la madre. Cuando me enredé con la posesión de mi madre, cuando me enredé con las demandas del padre y cuando me estoy enredando con el placer que yo puedo ofrecerme a mí mismo. Miren ustedes,
Y hay que anotarlo, Andrés, y esto es de una significancia exquisita, porque nos permite entender la vida de otra manera. Los problemas inmunológicos que están de moda en nuestra época son problemas con la sexualidad. ¿Qué es el problema inmunológico? El problema con algo que yo no puedo dejar entrar en mi vida. Acuérdense, si yo estoy en combate con el mundo exterior, asumo de manera combativa también mis inclinaciones o mis posiciones sexuales. Entonces, ¿cómo voy a ver mi propia pulsionalidad, mi propio empuje sexual? Lo voy a ver como una amenaza. Entonces, como eso es mío, ¿dónde voy a librar la batalla? Entonces la libro en el cuerpo y pongo a trabajar los leucocitos a toda marcha, porque yo tengo que deshacerme de esa fibrosis quística, tengo que deshacerme de esa no sé qué que se forma allí en el cuerpo y que luego resulta derivándose en algo concreto: el tumor, la fibrosis, el quiste, la fibromialgia, y no sé qué otra cantidad de enfermedades llamadas inmunológicas, ¿cierto? Entonces los médicos diagnostican esto con mayor frecuencia, y aquí tenemos que entenderlo como la posibilidad de comprender. Siempre hemos dicho que la enfermedad es la oportunidad para entendernos más a fondo. Entonces, por favor, vamos a revisar. En vez de irnos a hacernos 500 exámenes, si tenemos una enfermedad inmunológica, vamos a revisar qué problema tenemos con el asunto allí de esa sexualidad que se alborota, esa sexualidad que despierta no sé qué tipo de excitabilidad y que está generando efectos degradantes de la existencia. En estos días, hablando con una señora, ha de tener 40 y tantos años, tiene un hijo de 19, el hijo acaba de salir de la cárcel y el muchacho siempre la embarra, ¿cierto? Él siempre, y no quiere nada y tales. Y de pronto la persona dice, es que me da una lástima. Y yo, ¿qué se le ocurre acerca de Mea? Mea. Pues tiene que ver con ir al baño. Bueno, ya lo dijo, hablemos de esa parte. Pues, ¿qué pasa cuando usted va al baño? Pues yo siempre cierro la puerta, a mí me da vergüenza que me vean. Le da vergüenza orinar. ¿Cómo era eso de niña? A ver, hábleme un poco de cómo lo asumió usted cuando estaba ya de 4 o 5 añitos. No, pues me recuerda es el olor de la orina, que me encantaba entrar al baño y sentir el olor de la orina propia y de la orina. Pues si encontraba el baño orinado, pues ¿Le gustaba ese olor? Me gustaba ese olor. Y bueno, y ¿cuándo lo olvidó? Pues yo creo que, no sé, pues bueno, entonces ¿será que le cambié el tema? Vamos a otro plano. ¿Será que el orinar nos da mucho placer? Sí, pero es que eso es algo cochino. Además, yo no puedo recordar que me gusta el olor de la orina, porque yo no le puedo dar cabida en mi vida actual. O sea, ¿cómo darle cabida a eso, el olor de la orina? Porque entonces tendría que dejar el baño sucio para poder volver a recordar. Y bueno, no, es que no se trata de eso. Se trata de aceptar esa excitación, ¿cierto? Y luego pasa, no sé por qué arista se fue para el lado de cuando quedó en embarazo de su hijo. Y como al quedar en embarazo de su hijo, el marido la rechazó y empezó no solamente a rechazarla a ella, sino que cuando el niño nació era el marido lo criticaba siempre, permanentemente. No va a servir para nada, es que este muchacho, qué pereza, es que este muchacho es la embarrada,
¿cierto? ¿Qué tenemos actualmente? Entonces un hijo síntoma. Lo que intento contarles con esto, y si me siguen en la lógica, es que llegamos a una posición final donde yo le digo a la señora, ¿será que a usted le admiró y le produjo tanto placer tener un hijo varón y luego sintió que nadie aprobaba ese placer? Típico. Esa es la relación que tuve con mi amante. Nadie aprobaba mi placer. Yo quería estar con él y sentía en los sueños, en la vida práctica, todos me daban la espalda. Bueno, porque además se enteraron de que tenía amante. Tremendo salir a la luz. Eso. Miren ustedes, entonces, una cosa que parecía del otro, del hijo, Era resulta encajando en lo que yo percibo de la realidad y percibo en especial de mí misma como madre, ¿cierto? Bueno, ese punto a mí me inquieta, doctor, porque entonces quiere decir que, a ver, de cierto modo nosotros como hijos estamos muy ligados entonces a nuestros padres. Y bueno, en mi caso, pues como lo mencionaba ahorita, yo he tratado de hacer cosas diferentes a lo que han hecho mis padres, pero digamos porque yo me he permitido aprender y conocer otras cosas. Pero digamos, en el caso del joven del que hablamos, de 19 años, él, digamos, quizás no ha tenido la oportunidad de sí, de abrirse y conocer estas cosas que estamos enseñando aquí para cambiar su realidad. Eh, la realidad de nosotros entonces muchas veces depende de nuestros padres y nosotros no la reconocemos. Hermoso lo que estás diciendo, Andrés, y qué bueno el apunte, porque ese es otro factor de la invitación que hacemos, y es a reeducarnos. Intentemos pensarnos desde la realidad que hemos construido, ya como niños, ya como adolescentes, ya como adultos. Intentemos pensarnos desde ahí. Y es que una de las cosas que debo reevaluar en mi existencia es dónde le estoy dando lugar a mi vida. Me estoy centrando en el padre, me estoy centrando en la madre, estoy repitiendo por identificación, estoy cargándome con el conflicto que el otro tiene consigo mismo, el rechazo, por ejemplo, de muchas mujeres por los niños varones debido a que han tenido conflictos grandes con el padre y los hermanos, o el conflicto que tienen muchos varones con las niñas porque han tenido conflictos con la madre. Eso es típico, ¿cierto? Entonces, como hay una expresión que me gusta mucho citar, y es algo que propone François Dolto, y es: el conflicto que no elaboramos como padres se lo hacemos repetir a los hijos. Ahora, nosotros como hijos, ¿hasta dónde estamos asumiendo como propio el conflicto que no nos pertenece? Entonces es ahí donde vamos a reevaluar y donde vamos a reeducar. ¿Qué es reeducar en este sentido? Revalorizar y cambiar los patrones que adquirí en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el proceso de desarrollo singular. Ya porque tenga 5 añitos, ya porque tenga 80, 90, 100 años. Y lo digo también en el buen sentido, porque imagínense, aunque uno esté en el lecho de muerte, si no entendió, le toca volver a vivir la experiencia. Hay algo ahí que me inquieta también, y es, digamos, en mi familia ha habido problemas con el alcoholismo, más que todo en los hombres, no las mujeres, sino los hombres de la familia. Alcoholismo, drogadicción, este tipo de cosas. Yo desde niño nunca he sentido como afinidad con eso, siempre como un rechazo hacia eso. Y
obviamente al crecer, pues también empecé a conocer de los problemas que me podría causar de pronto el ser drogadicto, el ser alcohólico y esto. Y bueno, mi pregunta aquí sería, eh, yo como niño quizás no tenía la capacidad de entenderlo, porque venía un rechazo desde la niñez y al crecer, ya que me educo y entiendo por qué no debo aceptar esas cosas, sigo en mi posición. Muy bien, y es de cuidado lo que estás diciendo, porque eso que uno rechazó en un momento y para una época determinada y tal vez lo ha mantenido a raya con éxito, puede repuntar con los años, ¿cierto? Y creo que aquí lo decíamos en otro espacio, en otro programa, y es el ejemplo típico pues que anota Freud. Goethe pudo eh, ser un hombre más o menos de buen genio para la juventud, la adultez, pero llegado a los 50 años le ganó ventaja la identificación con un padre gruñón. Entonces también reeducarse es reevaluar esos patrones que aunque los creamos ya superados, tal vez la superación ha sido por la vía de la elusión, es decir, los evado, ¿cierto? Le saco el cuerpo, o quizá los he podido mantener a raya y eso significa un conflicto constante, los tengo a raya, no me tomo un ron porque voy a terminar en 10, porque mi papá lo hacía así, entonces no le doy entrada al licor. Pero otra cosa es, no, me voy a tomar un ron, incluso me voy a permitir llegar a los 10, pero sobre todo voy a ir a un trabajo terapéutico, voy a intentar confrontarme de múltiples maneras. Hay otra cantidad, no solamente tiene que ser con un terapeuta, otra cantidad de formas de uno reencontrarse con eso que dejó atrás por superar y que todavía está latente o que puede estar al acecho en su propio interior, y es reconocer, a ver, ¿qué pasó ahí? Esa identificación tan potente, ¿por qué se dio? Para integrarla en uno, porque así ya voy a cambiar la relación con el licor, la voy a cambiar por la aceptación del licor como parte de una fiesta. Me puedo tomar 2, 3, incluso 10 tragos y no va a pasar mayor cosa. O sea, no me va a llenar de remordimiento ni de rabia ni de oscuridades, porque ¿qué es lo que pasa con las adicciones? Que no las disfrutamos. Entre menos las disfrutamos, más profundas se van haciendo. Más daño nos van a hacer. Nos van a hacer más daño. O sea, voy a tomarme el licor para disfrutarlo, o voy a tomarlo para luego llenarme de rabia porque no puedo controlar mi empuje al consumo. Sí, porque por ejemplo muchas veces las personas consumen licor, digamos, están en una tusa amorosa. Y es que con esto la voy a olvidar, y es que con esto lo voy a olvidar, y entonces toman y toman y toman, y aparte de que se están embriagando totalmente, están llorando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Al otro día tienen su guayabo y siguen con la misma tusa, entonces no olvidaron nada, no sanaron nada, entonces de cierto modo no lo hicieron como un disfrute, sino como algo para complementar su despecho y su rabia y la cosa que tenían. Eso. Esa es como bebieron para ahogar las penas y las penas sabían nadar. Exactamente. Algo que mencionabas ahorita me tocó mucho porque yo creo que todas las personas en algún momento en la vida hemos dicho lo siguiente: me desconozco, ese no soy yo. Porque, por lo que usted decía ahorita, uno tiene unos parámetros o un estilo de vida en los que uno dice, no, yo eso no lo haría, o cierto, bueno, y en fin, llega el día en que de pronto lo hacemos y entonces, claro, nos sentimos mal, sentimos esa frustración, pero es que ese no soy yo, ¿por qué hice eso? Yo no haría ese tipo de cosas. Exacto, y he dejado de hacerlo es porque pude mantener
en alto las defensas. Pero llegó el día en que perdí los estribos y entonces ya pasó algo y lo convertimos en una tragedia. Bueno, dejamos por aquí, que tengan un feliz día, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos en este su programa ¿Por qué enfermamos? Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, en la consola nuestro director de Radio Zipa Estéreo Abraham Varila Saavedra y Andrés Cardona quien les habla. Los esperamos en un próximo programa el martes a las 10 de la mañana. Recuerden nuestra repetición a las 9 de la noche y también nos pueden escuchar por nuestro canal en YouTube Emanciparte. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.